aprenden a base de sus conocimientos previos. Ya, había una teoría que habla sobre el aprendizaje en base a los conocimientos previos. ¿Cuál era el autor que plantea esa teoría principalmente? No sé. Vygotsky. Ausubel. Muy bien, Nicole. Ya, seguimos. Ya, pues, María Angélica. ¿Sigo yo? Sí, usted nomás siga. ¿Qué más? No. Ya, vimos a Ausubel, vimos ¿a quién más? Piaget, Vygotsky, Maturana. Y Maturana, justamente. Diferencia entre la teoría constructivista de Vygotsky y Piaget, María Angélica. No sé, profe. ¿Quién le puede ayudar a María Angélica que no tiene ganas de cooperar? Pame. Que Piaget nos habla de la etapa del desarrollo y Vygotsky de la teoría sociocultural. Exactamente. ¿Y podemos profundizar un poquito en esa teoría? En la sociocultural, principalmente. Bueno, que habla de los procesos de andamiaje. El alumno es el protagonista del aprendizaje y es una persona como sujeto social. Ya. ¿Y Piaget, por otro lado? Habla de las etapas del sensorimotriz, que tiene que ver del desarrollo motor, desde los 0 a 2 años, la preoperacional, la etapa operacional concreta. ¿Y dónde estableceríamos principalmente la diferencia entre la teoría constructivista de Piaget y la de Vygotsky? ¿Qué plantea Vygotsky de dónde viene el aprendizaje? De la interacción social. Justamente. ¿Y Piaget, por otro lado, qué dice? Biológico. Claro. Es un enfoque biológico. Y habla desde que el aprendizaje es inherente a la persona, que es de cada uno. No habla tanto de la interacción, ¿cierto? Sí. Ya. Alcanzamos a ver también lo del razonamiento lógico-matemático. ¿Sí o no? ¿Sí? Francisca, ¿qué vimos de razonamiento lógico-matemático? Yo hablo caleta, pues, profe. Vimos que es una habilidad del ser humano que nos permite aplicar procesos de abstracción, el pensamiento lógico, el razonamiento, mientras el niño más razone, más se desarrolla el razonamiento. Dijimos que se aplica en todo, durante toda la vida, nos ayuda a organizar y a tomar decisiones, y que dimos el ejemplo de que se estimulaba la prebásica con la lateralidad, con los juegos. Con las nociones de base matemática, ¿cierto? Sí. Pero, y con respecto al desarrollo del pensamiento lógico, ¿eso es inherente o hay que desarrollarlo? No me acuerdo lo que dijimos, pero lo que creo yo es que viene con nosotros, pero necesitamos el empujón, necesitamos la estimulación o el apoyo de profesores en la casa, educadora, y desarrollarlo, estimularlo. Exacto, tenemos que estimularlo para que se pueda desarrollar. Recuerden que gracias a Francisca, cuando nosotros nacimos, nuestro cerebro viene blanquito. La información que trae son actos reflejos y que tienen que ver con lo que necesitamos para poder vivir. Respirar, succionar, ese tipo de actos reflejos que tienen que ver con el subsistir, no con el relacionarnos, ¿ya? Alison, ¿hagamos contacto? Contacto. Ya. ¿Alcanzamos a hablar de alguna noción de base matemática? ¿Hablamos de clasificación o no? Hoy no me acuerdo. No alcanzamos a ver ninguna noción. No, entonces vamos a no, lo que me acuerdo
es que dijo lo de las operaciones matemáticas básicas, y fue Ya. como en eso en lo que quedamos. Ya, entonces ahora vamos a partir viendo cuáles son las nociones de base matemática que son las necesarias para poder desarrollar el aprendizaje de las matemáticas en general, ¿ya? Profe, pero la Maite dice que sí hablamos de la clasificación. ¿Ya? ¿Y qué hablamos, Maite, de la clasificación? Usted dijo que se podía desarrollar agrupando cosas, ya sea por color, tamaño. ¿Ya? Y Categorías. Categorías, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Pero, a ver, ¿cómo hacemos ese agrupamiento de cosas o de elementos? ¿En base a qué lo hacemos? ¿En qué nos A fijamos? lo concreto. Partimos de cosas concretas, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros cuando enseñamos matemáticas siempre tenemos que partir de elementos concretos, ¿ya? Sobre todo con niños pequeños. Pero yo me refiero a que vimos que para poder clasificar, cuando yo clasifico, ahora chiquilla, vamos a partir con las nociones de base matemática, vamos a trabajar 10 nociones de base matemática que tienen que ver con nociones que son lógicas, ¿ya? Que no pueden ser de otra forma. Cuando hablamos de lógico, recuerden que es algo que todos vamos a tener el mismo concepto o la misma idea sobre el constructo, por eso es algo lógico, no puede ser de otra manera. Me parece que hablamos de clasificación y también hablamos un poco de correspondencia, pero ahora lo vamos a llevar a ejemplos, ¿ya? Alison, encienda su micrófono. Listo. Ya, a ver, cuando hablamos de clasificación, le voy a leer un poquito una definición cortita, ¿ya? Clasificar es reunir por semejanzas y separar por diferencias. Yo junto, considerando qué es lo que tienen estos elementos, o este conjunto, o estos objetos, que me hacen decir que corresponden a una misma clase, ¿ya? Pero también a la vez, cuando yo hago esto, excluyo a los que no corresponden a esta clase. Ujú. Eso se llama comparación, ¿ya? Comparar es establecer similitudes y diferencias. Si yo le digo esto, ¿qué ejemplo de clase me puede dar? Una clase. ¿Frutas? ¿Ya? Y dentro de la clase de frutas, ¿cómo podríamos hacer una subclase? ¿Por colores? Ahí estaríamos como estableciendo clase por color, pero dentro, a ver, les voy a explicar una cosa. Las clases pueden tener subclases que se desprenden de esta clase macro, podemos dividir elementos que pueden corresponder a otras clases, ¿ya? Por ejemplo, usted me dice Profe, frutas. Dígame. pero por ejemplo, si ocupamos el concepto de familia, podemos clasificar entre los que son hermanos, primos, tíos, abuelos. Claro, pero ahí tendríamos que tener una familia muy numerosa para poder empezar a separar una cantidad que sean abuelos, otra cantidad que sean tíos, ¿ya? Como los medios de transporte. Ya, Están a ver, los aéreos, los terrestres y los submarinos. exactamente, pero volvamos a la clase de frutas. ¿Qué frutas qué subclases podemos tener dentro de las frutas? Porque si hay subclases dentro de las frutas. Por ejemplo, la naranja, el limón, Las el cítricas, pomelo. las más dulces, Exactamente. Esos son Claro. cítricos. Si yo le hablo de las más dulces. frutilla, frambuesa, berry, arándanos, ¿qué son? Frutos rojos. Frutos rojos. Si le hablo de nueces, almendras, pasas, Frutos Frutos secos. Frutos secos. ya. Todos estos son subclases que están dentro de esta clase general, que es la clase de las frutas, ¿ya? Ahí yo clasifico, ¿ya? Es similar a cuando se habla de categorías en lenguaje, ¿ya? Pero aquí es distinto porque yo, para poder establecer la clasificación, tengo que desarrollar esta posibilidad de establecer similitudes y diferencias. Cuando yo hablo de una categoría, hablo de las
de las familias que corresponden, perdón, de las palabras que están dentro de una familia. Aquí lo que yo estoy haciendo es separar por diferencias y reunir por semejanzas. Tengo que comparar, ¿ya? El lenguaje es distinto porque estoy agrupando por una familia de palabras, por una categoría. Acá la clase yo la establezco en función de los elementos o de los objetos que correspondan ¿Profe? a una clase. Maite. Usted ayer dio un ejemplo que incluso, si no me equivoco, se lo preguntó a la Jennifer. Y le dijo sobre el zapato, el sombrero y el guante, por ejemplo. Y al lado estaba una mano, un pie y una cabeza. Eso es de ¿A eso se refiere, cierto? No, eso es de otra noción de base matemática. Ah, Lo ya. vamos a ver después, ¿ya? Ah, ya. Ya, la definición de clase, chiquillas, tiene que ver con eso, con que yo pueda comparar, ¿ya? Cuando yo soy capaz de comparar, puedo establecer una clasificación, porque ¿qué es lo que hago? Entonces, reúno por semejanza, todo lo que es igual para un lado y separo lo que tiene diferencias, ¿ya? A ver, y esto de que los elementos pertenezcan a una clase me lleva a este otro nivel que de una clase yo puedo desprender estas subclases, que podríamos decir que son agrupaciones más pequeñas dentro de la clase general, ¿ya? Vane, otro ejemplo de clase y subclase, por favor. Oficios pueden ser. ¿Ya? ¿Y subclase dentro de los oficios? Puede ser, por ejemplo, cocinero. Ese sería Y, Ya, a ver, siga, disculpe. y dentro de eso, como la clasificación de los utensilios de cocina, ¿no? Podríamos, los utensilios de cocina, ¿estarían dentro de los oficios o de las cosas que usa Ah, no. Ya. Pero vámonos con una subclase de utensilios de cocina o de implementos de cocina. A ver si ahí podemos sacar otra. Alguna subclase. Ayúdenle si quieren, pues chiquillas. Están pensando. Sería como la cantidad de tenedores, cuchillos, ¿o no? A ver, podríamos ver, si tenemos utensilios de cocina, podríamos, por ejemplo, tener los que se usan para cocinar, los que se usan para comer. ¿Qué más podríamos sacar de ahí? Electrónicos y manuales. Súper buena idea. ¿Ya? O sea, dentro de esa clasificación macro tenemos estas otras clasificaciones, subclases que son pequeñas. Roxana Chévez, si yo le digo letras como clase, ¿qué subclase podemos encontrar dentro de las letras? Mayúscula, minúscula. Ya. Puede ser imprenta. ¿Qué más? Me falta una mayúscula. Vocales, consonantes. Súper buena. Vocales y consonantes. Esa es subclases. Y dentro de la, Roxana, dentro de las vocales podemos establecer subclases. Dentro de las vocales, yo creo que sí, cada vocal puede ser o no. La abierta y la cerrada. Justamente, ahí tenemos respuestas. Vocales abiertas y vocales cerradas. Si se dan cuenta, tenemos esta gran clase y vamos separando elementos y vamos bajando la idea de que cada uno forma parte de un todo. Todas las partes construyen este todo. Esa es la idea, ¿ya? ¿Quién va al baño? Vaya nomás. Ya. ¿Les queda claro la idea de clase a lo que se refiere? ¿Sí o no? ¿Norma? Oh, la Norma está ahí. No está la Norma, dejó puesto su número. Aquí estoy. ¿Me puede explicar, por favor, con sus palabras, qué sería la clase y las subclases? Las clases son las vocales, como habían dicho antes, las subclases, los tipos de vocales.
¿Ya? Entonces, ¿cómo agruparíamos eso, Norma? ¿Cómo me podría usted explicar lo que es la clase, sin darme un ejemplo, sino que tratando de dar una definición básica? Como una categoría. ¿Ya? Y las subclases son como los conjuntos pequeños de la clasificación. Súper buena respuesta. Tenemos esta como conjunto macro. Nos vamos a despegar un poco de los de las categorías, chiquillas, porque son dos conceptos muy distintos, ¿ya? La categoría está relacionada con lenguaje. La clase está relacionada con establecer una reflexión en base a un estímulo, ¿ya? Es distinto. Ya. Ahora vamos a ir a lo que mencionó la Maite recién, cuando hablamos de establecer relación entre objetos de dos colecciones. Chiquillas, miren, esta palabra, colección, se refiere a conjuntos de elementos, ¿ya? Ustedes lo van a encontrar de repente como conjuntos o como grupos de elementos y también como colecciones. Las colecciones tienen que ver con que son elementos u objetos que estamos usando para desarrollar. Hola, Evelyn. Apareció. Y apareció con todo, hasta con el micrófono abierto. ¿Cómo está? Ah, ¿están hablando de mí? Hola. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Hoy lo siento por conectarme tan tarde, pero llegué ahora hace poco porque como somos colegio municipal tenemos que repartir cajas del gobierno, entonces llegamos ahora hace poco, entonces me bañé rapidito y en lo que pude me conecté al tiro. Pero el martes tampoco estuvo. No, el martes ya estaba con jaqueca. ¿Y el lunes tampoco estuvo? El lunes no me conecté porque se me fue el internet. Ah, ya, ok. Sí. Aquí Pero hoy día sí estoy. entonces, sí. Ya. Sí. Ya, después seguimos hablando. Ya, chicas, vamos a hablar cuando hablamos de colecciones, entonces son grupos de elementos que tienen unas características comunes y que nos sirven para establecer relaciones matemáticas, ¿ya? En este caso, cuando se trabaja la correspondencia 1 a 1, como la Maite se acordaba lo que era, a ver, trate de explicar, Maite, usted con sus palabras de qué se trataba la correspondencia 1 a 1. Que es, como le decía en el ejemplo, que en un lado está un objeto y en el otro está uno que se asocia con ese objeto. Por ejemplo, la mano en un lado y el guante en el otro se asocian porque ya que el guante va puesto en la mano, y ¿Ya? lo mismo ¿Y con no el calcetín en el pie. ¿Ya? ¿Y qué más? Teníamos ese ejemplo, el guante en la mano, el calcetín en el pie y el sombrero en la cabeza, ¿se acuerdan? Claro, sí. ¿Y qué es lo que lo hace ser lógico a esas relaciones? ¿Por qué no podría ser de otra forma? No sé, yo creo que su relación directa, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarlo, pero es como la relación ¿Puede ser? Puede ser su utilización, ¿cierto, Morín? Pero ¿por qué eso puede ser lógico? ¿Por qué no puede ser de otra forma? Porque yo no puedo utilizar el calcetín. Porque todos lo ven igual. ¿Todos lo ven igual? ¿O todos le dan Claro, el es mismo como, uso? claro, todos lo ocupan de la misma forma. Eso. ¿Por qué no prende su cámara, Caterine? Porque estoy en el Profe. trabajo. Oh, pucha. ¿Quién habló? ¿Quién dijo, profe? Yo. ¿No es por la utilidad diaria que le dan? ¿Por el uso cotidiano? Es la funcionalidad, pero ¿por qué viene la lógica? A ver, piensen en esto. Lo lógico tiene que ver con que todos, en este caso, lo utilizamos de la misma forma. ¿Han visto ustedes alguna vez en los textos escolares que de repente aparecen imágenes? Ya, supongamos que es lo mismo del guante, del calcetín y del sombrero, y aparece con el guante en la cabeza, o con, no sé, el sombrero en los pies. ¿Eso es lógico? No. Lo lógico sería, ¿qué cosa en ese caso, Maite? Que usemos las cosas donde corresponde, ¿o no?
Claro, Por así eso- debe ser, po. Es objetivo. Exactamente, es objetivo, no puede ser de otra forma. Por eso es lo que le da la lógica. Ustedes van a encontrar de todas formas ejemplos como el que yo le acabo de mencionar, en que vean láminas con estos casos que son ridículos. Y eso se llaman absurdos visuales. Anótenlo. Se llaman absurdos visuales a estas imágenes que no tienen relación lógica con los elementos, donde sale de esta correspondencia que debería ser y se transforma en algo ilógico. Como por ejemplo, en la esta de Buscando a Wally salen muchas imágenes de absurdos visuales. Y lo que se busca con eso es que los estudiantes reflexionen sobre lo que están observando. Si me dicen que es algo ilógico, que fundamenten por qué no es lógico. Porque en lo de Wally por lo general salen imágenes de playa y sale uno vestido con ropa de esquí o de la nieve y salen algunos con ropa de playa, y la idea es que reconozcan esos elementos para darse cuenta por qué no están en el lugar donde corresponde, ¿ya? Y la correspondencia tiene que ver con eso, con reflexionar sobre lo que corresponde y no corresponde, ¿ya? ¿Algún ejemplo de correspondencia, Pame Navarro? Por ejemplo, tengo en una pecera muchos peces y una cuchara. ¿Cuál no corresponde? La cuchara. Exacto, eso también es correspondencia. Excluir el elemento que no corresponde al medio. Ustedes también pueden encontrar láminas de animales domésticos y marcar el No animal salvaje. que no corresponde, que por lo general es un animal salvaje. Ahí estamos, a ver, son dos tipos de correspondencia. Este de establecer asociación del calcetín con el pie, de la mano con el guante, eso es correspondencia uno a uno o biunívoca. Y este otro de la correspondencia de establecer el que no corresponde, eso es correspondencia por exclusión, que es más difícil que la correspondencia biunívoca porque acá yo tengo las dos colecciones de elementos que me permiten establecer una asociación directa. En cambio, en esta correspondencia por exclusión, tengo que estar observando el cual no pertenece a este grupo, ¿ya? Y si yo tuviese ese tipo de correspondencia, Roxana, que tiene que ver, fíjese, mire, dice que hay que sacar el que no corresponde a peces, supongamos. Al estar preguntando, o la que quiera contestar, si yo pregunto, o sea, quiero que vea, que compare, que establezca semejanzas y diferencias, porque le estoy diciendo el que no es pez. ¿Qué otra noción estoy trabajando aparte de la correspondencia en esa misma lámina? La que vimos anteriormente. ¿Cómo se llama? Clase y subclase. Clasificación. Estoy pidiendo que clasifique también. Si se fijan, chiquillas, con una lámina o con un ejercicio uno puede trabajar más de una noción, ¿ya? Eso les sirve después para hacer su cuadernillo también, o cuando estén trabajando para poder afianzar contenido, para poder afianzar habilidades, ¿ya? Tomen en consideración eso, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos la correspondencia uno a uno, lo que estamos haciendo, chiquillas, es preparar al estudiante para trabajar el concepto de equivalencia. ¿Cómo lo trabajamos? Yo estoy diciendo que este calcetín tiene que ver con este pie. Es lo mismo que después decir, este número 1 es lo mismo que una taza. Estoy viendo equivalencia. Para allá voy con este tipo de ejercicios, que el estudiante sea capaz de reconocer la equivalencia, a qué equivale esto, ¿ya? ¿Cómo vamos, niñas? Bien. Profe, esa es establecer asociación, ¿cierto? Y la otra que dijo, establecer... No me acuerdo. Ay, no sé, pero después voy a subir la grabación, usted la puede retroceder. El concepto de equivalencia. ¿Ah? Exclusión. Sí, por exclusión. Dijo por exclusión, por equivalencia, y el que dijo la compañera. No me acuerdo.
Pero ¿y nadie más lo escribió? ¿Quién preguntó? La Roxana. Yo. Roxana, ¿cuál fue el que dijiste tú? La profe nombró 2, establecer por asociación, que Y es por 1 a 1. equivalencia. Y por equivalencia. Ya, que Ya. lo de equivalencia es determinar que un elemento corresponde a un número. ¿Ya? Eso, chiquillas, miren, también tienen que ver, les voy dando los ejemplos al tiro para que se vayan haciendo la idea. O sea, van a tener que aprenderse ciertas definiciones, o no necesariamente aprenderse, pero hay algunos trabajos o cuestionarios que son sumativos, que tienen definiciones de las nociones previas. Pero después ustedes pueden buscar la definición y marcan a cuál corresponde, no es de aprenderse de memoria. Pero sí, si lo bajamos con ejemplos, ustedes se pueden hacer la idea de lo que se está trabajando. En la equivalencia, que tiene que ver con establecer cuál es el número, ustedes van a ver imágenes también de que, por ejemplo, tenemos una columna donde están los números y al lado hay dibujos. ¿Y qué se hace por lo general con esos dibujos? ¿Qué se les pide a los estudiantes? Asociar. ¿Cómo? ¿De qué forma, Vani? Que una. ¿Que unan qué cosa? El número Según cantidad. la cantidad. El número con la cantidad, justamente. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, y acá tenemos 4 pelotitas, 3 pelotitas, 2 pelotitas, y tiene que unir el número con la cantidad de elementos que corresponden. ¿Ya? Eso también es correspondencia, y si se fijan, lo que está haciendo es ver cuál es la equivalencia entre la cantidad de pelotitas y el número que le corresponde. ¿Ya? Ahí ya llevamos, recién llevamos 2 nociones, y son las 19:40. Y son 10. Pero le está quedando claro, chiquillas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Dudas? Sí. ¿Dudas? ¿Y la María José para dónde se fue? Estoy aquí. ¿Por qué Es que apagó no la quiero cámara? aprender. Es que de verdad me duelen los ojitos. Ah, pucha. Ya. Chiquillas, ahora vamos a trabajar algo que está muy arraigado en el lenguaje de los niños, y son los cuantificadores previos, que hasta nosotros de adultos los usamos, y hay palabras inventadas que también tienen que ver con eso, que no estamos, cuando hablamos de cuantificadores previos, son términos que se utilizan antes de establecer conceptos numéricos o nociones como la suma, la resta, el más, el menos, y que uno los utiliza con los niños pequeños y nosotros también. Cuando yo digo caleta, ¿qué estoy diciendo? Mucho. Mucho. Y los niños, ¿qué palabras usan? Carga esa palabra. Caleta. Caleta, sí, todo caleta, no. ¿Y qué le carga caleta? Caleta. Caleta me carga. ¿Qué cuantificadores, María José, usan los niños? Sin ser un concepto matemático, pero lo utilizan. A ver, les voy a hacer primero un ejercicio para que vean. Si yo les digo, a ver, sin decir número, sin utilizar número. A ver, aquí hay muchos y acá hay Poco. Acá hay todos y acá hay Ninguno. ninguno o nada, ¿cierto? Esos son cuantificadores previos. Es lenguaje matemático sin usarlo propiamente tal. O sea, pero si yo les digo con lenguaje matemático, ¿cuánto hay acá? ¿Cuántos dedos hay en esta mano? 5. ¿Y acá? 1. Eso es lenguaje matemático. Los cuantificadores tienen este sentido de estar utilizando un lenguaje que es cuantificable, pero sin decir un número determinado. Los niños incluso usan lenguaje de operaciones básicas sin conocer las operaciones básicas. A ver, de repente tiene que ver con que hay un grupo de elementos y otro que se ve con menor cantidad, y los niños establecen dónde hay más y dónde hay menos, sin saber los conceptos. ¿Cómo hacen eso, Alison? Es que no creo que lo hagan como por lógica. Es por lógica. ¿Sí? Sí, ¿a través de qué? ¿Cómo se darán cuenta dónde hay más? ¿Lógica visual, profe? ¿Lógica visual?
observando, lo hacen observando, pero sigue siendo lógica, porque ven un montón más grande y ven un montón que es más pequeño. Esto está relacionado con dimensiones. ¿Y por qué cree usted que no es con lógica, Alison? ¿Por qué cree que no tiene que ver con eso? Es que, o sea, lo pensé en que como eran pequeños, pensé que a lo mejor no sé, pensé que a lo mejor no podían hacer la diferenciación entre lo que es mucho, lo que es poco, lo que si allá hay hartos, acá hay menos. ¿Se ha fijado usted que los niños siempre quieren donde hay más? Por ejemplo, el de los vasos. ¿Cómo es eso? Que por ejemplo siempre pelean con los hermanos porque a uno, no sé, pues le sirven en el vaso más alto y en el vaso más chico. En el Tepsi hay se hace como una prueba del vaso, que se los cambian de tamaño. ¿Saben cómo se llaman esas pruebas? Pruebas piagetanas. Oh, adivinen quién la inventó. Estas nociones de base matemáticas, chiquillas, son las nociones que propone Piaget para poder determinar los estados del desarrollo del pensamiento. Y tienen que ver con ese tipo de elementos. De aquí viene lo que es lógico y lo que no es lógico. Todas estas nociones que estamos viendo son lógicas, ¿ya? Después vamos a ver las que son infralógicas, que no son tan lógicas como estas. Pero, ¿a dónde va lo de la cuantificación? Que ellos puedan, solo por observar, determinar dónde hay más y dónde hay menos, es porque lo observan. Incluso, o sea, porque lo pueden hacer a través de la percepción, porque una persona, no por el hecho de ser ciego, no va a poder determinar dónde hay más o dónde hay menos. ¿Cómo puede hacer eso, Kena, un ciego? ¿Cómo puede determinar dónde hay más y dónde hay menos? Con el tacto. ¿Cómo podría hacerlo? Principalmente con el tacto, tocando o leyendo braille. Ya. Si tenemos una colección de autitos, supongamos, esa también es una prueba pilletana chiquilla. Hay una fila de autitos más larga y otra fila de autitos que es más corta. Y le preguntan al estudiante dónde hay más autitos, ¿dónde se supone que debería decir? Chan, chan. ¿En la fila larga? En la fila más larga, justamente, eso debería decir el niño. ¿Y cómo podría determinar eso, Kenan? Tocándolos, contándolos. Tocándolos, porque estamos en la etapa donde todavía no establecen relación de número. Entonces, con el tacto, tocando, viendo qué tan larga es la fila, nos podrían determinar a través de estos cuantificadores, decir solamente, aquí hay más, aquí hay menos, este tiene más, este tiene menos. Es probable que digan, aquí hay muchos, acá hay pocos, que es el lenguaje que es más fácil para los chiquillos. Si ustedes han estado con niños pequeños, saben que los niños utilizan ese lenguaje, muchos, pocos, todos, ninguno. Y por lo general, chiquillas, los cuantificadores están asociados a este estándar que tiene que ver que se contraponen los elementos. Yo trabajo todos, ¿con qué trabajo todos, Alison? ¿Con qué tendría que asociarlo? Entendí. Yo trabajo el conjunto de todos. ¿Cuál sería el opuesto a todos? Nada. Nada o ninguno. Ninguno, justamente. Eso es por oposición. Así se trabajan los cuantificadores. Si yo digo muchos, ¿cuál sería el opuesto? Pocos. Pocos, justamente. Entonces, cuando ustedes trabajen en láminas, pueden hacer la contraposición inmediatamente. Y por lo general aparece así, donde hay muchos, o pinta de rojo donde hay muchos, pinta de verde donde hay pocos. Así de sencillo, ¿ya? Pero la idea, ¿por qué nosotros trabajamos esto? Porque al referirnos a elementos dentro de una agrupación, después con estos cuantificadores, vamos sumando términos matemáticos. Después cuando en las operaciones básicas, Evelyn Zúñiga, a ver, esto de muchos, ¿con qué se puede relacionar? ¿Con qué operación?
Con la suma. Ajá. Evelyn Alfaro, el pocos, ¿con qué lo podemos relacionar? Con la resta. Justamente, y son palabras que los niños han usado desde chicos y que después se van relacionando con operaciones matemáticas. Los cuantificadores, chiquillas, son el lenguaje matemático sin establecer una cantidad como número, pero sí no establece una cantidad como elementos. Decirme, yo quiero este cerro de chocolate porque veo que llega hasta acá y este otro está sobre la mesa. ¿Ya? Así establecen la lógica los niños. O sea, lo que yo veo es esto, por eso quiero esto y no quiero esto otro. El ejemplo del vaso, eso tiene que ver con otra noción de base matemática que se llama conservación de cantidad, pero que la vamos a ver más adelante. Si se fijan, chiquillas, hemos visto clasificación, correspondencia 1 a 1 y cuantificadores. La correspondencia 1 a 1 también la van a encontrar como correspondencia término a término y como correspondencia biunívoca. Esos tres términos pueden encontrar para la misma noción, ¿ya? Los cuantificadores, este lenguaje matemático, son términos matemáticos que sin ser números nos ofrecen cantidad. Si se dan cuenta, estas nociones, vamos hablando de nociones que van aumentando en complejidad. De acuerdo, la clasificación, chiquilla, se hace al observar, al establecer una comparación, al decir, esto es una fruta, este es una fruta cítrica y esta es un fruto rojo. Solo observándolo otra vez, tal vez a través del sabor, pero no tengo que indagar más allá, ¿ya? Así puedo clasificar, así de sencillo. Después tengo la correspondencia biunívoca, que yo ya ahí tengo que establecer una relación, porque tengo que decir, esto va con esto, no puede ir con este otro elemento. La correspondencia ya es reflexión. Los cuantificadores está asociado al lenguaje matemático. Y ahora vamos a hablar de otra noción de base matemática que se llama cardinalidad. María José, ¿usted sabe lo que es la cardinalidad? Si no me equivoco, es como cuando se le hace una actividad a un niño y se le pone, por ejemplo, un cuadrado con números y letras y tiene que ir como que está ubicado en A1, ¿no? Ya, eso también es cardinalidad. Ya ahí tiene que ver con una asociación de los cardinales. Sí. Esta noción de cardinalidad tiene que ver también con lenguaje matemático similar a los cuantificadores previos, pero aquí la cardinalidad tiene que ver con establecer asociaciones sin decir números, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, en un grupo de cantantes, cuando son dos, ¿cómo se les dice, Alison? Dúo. Dúo. Si son tres, Francisca, ¿cómo se les dice? Trío. 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 Esa es cardinalidad, establecer un lenguaje matemático a un grupo de elementos o una colección de elementos sin decir el número. Y la cardinalidad después nos va a llevar a establecer estas reglas que son necesarias para la relación entre el número y su nombre, ¿ya? O a establecer relaciones que son más complejas. ¿Se dan cuenta que se va complejizando las nociones? Que ya, a ver, ¿ustedes alguna vez han escuchado de las nociones básicas? ¿No? Ya. Cuando ustedes escuchen, cuando alguien les diga las nociones básicas, a ver, son nociones de base para el aprendizaje, pero no son nociones básicas porque son nociones complejas en cuanto al desarrollo del pensamiento. Estas nociones, por ejemplo, las que hemos mencionado, se van complejizando a medida que los niños van creciendo, a medida que se va desarrollando el pensamiento. Recuerden que lo que nosotros estamos buscando es la reflexión, es la abstracción. Por lo tanto, cada una de estas habilidades se va haciendo cada vez más difícil o más compleja en cuanto a la elaboración que tiene que establecer el estudiante para poder aplicarla, ¿ya?
por eso se enseñan, porque no es algo que nosotros vamos a hacer solos, no es algo que logremos aprender solamente por estar con otros. En ocasiones hay algunos elementos que sí se puede, pero como la correspondencia uno a uno o los cuantificadores, por ejemplo, es algo que se aprende a través del lenguaje y se asocia. Pero la correspondencia biunívoca tenemos que trabajarla de manera pedagógica, darle un perfil pedagógico para que tenga sentido y para que después lo podamos usar en la equivalencia. Después, chiquillas, tenemos la noción de ordinalidad. Catherine Sid. Se fue la Catherine. Es lo que tiene que ver con el primero, segundo, tercero, cuarto. Eso es una secuencia Sole, pero si yo le digo a usted ordinalidad, ¿a qué hace referencia esa palabra? Al orden. Ya, yo pensé que era algo ordinario. Ese no es, profe, ese no es, se refiere al orden en el que va el objeto. Se refiere al orden en el que va el objeto, pero eso tiene que ver no solamente con establecer un orden de secuencia, tiene que ver con la relación que se establece entre los elementos. Yo tengo que tener una referencia para decir, para dar el orden de esto. Por ejemplo, puede ser pequeño, mediano, grande, ¿ya? Y que eso va a tener lógica dependiendo de lo que yo tenga a los lados, porque el elemento que yo, para mí en algún momento sea el más grande, si yo le pongo otro más grande al lado va a dejar de ser el más grande. ¿Sí? A ver, explíqueme, Evelyn, lo que le acabo de decir. Yo no estaba atenta, profe. Estaba hablando con mi hija. Muy mal me parece. A ver, le explico de nuevo. Cuando nosotros hablamos de la ordinalidad, no es lo mismo que hablar de secuencia. Después vamos a hablar de secuencia, la secuencia es un poco más compleja, ¿ya? La ordinalidad tiene que ver con que yo tengo una colección de elementos y los elementos van a tener un orden distinto dependiendo de la referencia en la que estén. A ver, Morín. Tienen la pura pantalla nomás, pues dejan puesto el nombre ahí y se van. Profe, a lo mejor fue a ver al bebé. Ahí está la Morín. Y ahí se fue de nuevo. No me funciona, no escucho bien ahora. Ya, ¿ahí escucha? Sí. Ya. Mire. ¿Y escuchó lo de la ordinalidad o no? Vamos a poner una película. Oh, no puedo. Espere. Ya, no importa. Maite Fuentes. Profe, yo revisé el Power y en la ordinalidad yo noté que usted puso un ejemplo que es lógico, a la referencia que dio usted según el objeto al que nosotros tengamos que dirigirnos. Usted puso una secuencia de unos niños que estaban como tomando un globo. ¿Ya? Y la niña que tenía, se supone que tenía el globo agarrado de la primera parte, estaba como en medio, en donde no correspondía, entonces la enumeración de los niños estaba desordenada. Ya, y pero supone ¿cómo, que era, tiene que, ¿cómo era la numeración? se supone que la niña que estaba entre medio de los otros niños y que tenía el globo tomado desde un principio era la número 1. ¿Ya? Y después ya tenían que, estaba un lazo por ahí, era como eso, tenían como que asociar el término, o sea, el hilo del globo. Con el numeral, ¿cierto? Claro. Ya, pero en este caso, ¿cuál es la referencia? Porque ahí nos podemos confundir con secuencia, ¿ya? La diferencia que hay entre la secuencia y la ordinalidad, chiquillas, tiene que ver con que hay un referente. Por ejemplo, para que yo sea segunda, ¿qué tiene que haber adelante mío?
Primero. El primero. Para que yo sea tercera, ¿quién tiene que haber delante mío? Un segundo. Un primero también. Y un primero. Tiene que haber un referente. La secuencia es distinta, lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, habla de que los referentes pueden ser el que está a la izquierda y el que está a la derecha. Si yo tengo el orden de primero, segundo y tercero, y al lado, miren, a ver, el primero puede estar a mi izquierda o a mi derecha. Yo voy a hacer la segunda. Y acá puede estar el primero, pero en otro momento el primero puede estar al otro lado. ¿Se fijan? El orden se puede cambiar, pero si yo soy el referente y yo sé que yo soy la segunda, el primero se puede poner en cualquiera de los dos lugares y yo voy a seguir siendo la segunda, porque yo llegué segunda. ¿Me explico? ¿O lo explico de otra forma? ¿Roxana? Lo que yo entiendo y viendo la imagen que está en el PPT, como decía Maite, hay una cantidad de números que están desordenados. Por lo que estaba leyendo, no sé, por ejemplo, la indicación puede decir, no sé, pinte del número más grande o más pequeño de izquierda a derecha. ¿Ya? Por ejemplo. Eso puede ser. Exactamente. También ahí tenemos, pero sigue habiendo una referencia. Y ahí yo estoy respetando este orden, pero con un referente. Le estoy dando la indicación. ¿Ya? Francisca. Es lo que hago cuando maniáticamente ordeno la plata. ¿Cómo la ordena maniáticamente? En mi billetera va, por ejemplo, los de 1000 primero, después pongo los de 5 y si llego a tener de 10 y de 20. Claro, en ese orden. Ya, ¿y cuál sería la referencia? El lugar que le doy al billete. Claro, yo le voy Como asignando. El de 1000 es menor, yo lo pongo de los primeros. Exacto, pero yo le voy dando este referente. Yo tengo esta referencia que a mí me sirve para indicarme. En este caso, cuando yo trabajo la ordinalidad con los estudiantes, le tengo que dar referente. Así como ordena de izquierda a derecha, ordena de arriba a abajo, ordena de derecha a izquierda. O es ¿ya? también, profe, cuando uno da una dirección, da una calle de referencia, no sé, de tal calle, no sé, de tal paradero hacia, no sé, la cordillera. Eso es un referente. En este caso también, yo también estoy entregando una referencia de cómo va. Es lo que dice la Francisca. Yo tengo la referencia de tener porque conozco el valor del dinero, entonces mi referencia es el valor del dinero. Estoy ordenando de lo menor a lo mayor. Estoy dando esta referencia. Dígame. Eso les sirve después para que sumen, que uno les enseña a sumar de unidad hacia... Valor posicional, justamente. Qué habilosa. Sí, eso se llama valor posicional, ¿ya? Maite. Dígame. No sé por qué usted tiene la manito como que quiere hablar, pues. Ah, no, quizás se quedó delante ahí pegada. Ok. Hoy, niñas, recién estaba la Abigail y ya no está. Estuvo al inicio nomás, ¿se acuerdan? Que le dijimos Puede ser el internet, profe, a lo mejor. Todas tienen problemas con internet igual. Ya. Entonces, llevamos chanfle, 5 nociones, y son las 8:03. ¿Quieren detenerse un ratito? Seguimos. ¿Quieren que pare? ¿Quieren que siga? Ya, seguimos nomás entonces. Ya. Ahora vamos a hablar de la noción que se trabaja después de la ordinalidad, y esto es lo que hacía referencia a la Sole, que es la seriación. ¿Ya? Cuando yo establezco una serie, chiquillas, yo aquí ya le voy otorgando cierta, estableciendo relaciones comparativas, también con referencias, pero tengo que comparar un elemento con el otro para poder establecer, por ejemplo, las secuencias que son crecientes o decrecientes. María José Valdivia, ¿cuándo una
¿Cómo que Valdivia? Perdón. ¿Cuándo? Valenzuela, perdón. Viña Marina. Ojalá ¿Cuándo fuera Valdivia. una noción, una seriación es creciente? ¿Cómo podrá ser cuando la ordenamos de manera creciente? Del más pequeño al más grande, pequeño, mediano. ¿Ya? ¿Y con números cómo podría ser eso? De menor cantidad a más cantidad. Dígame los números del 1 al 10 de manera creciente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora dígamelos de manera decreciente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Exacto. Si se fijan acá, lo que ella hizo es ordenar. Pero aquí estamos estableciendo, chiquillas, una comparación de todas formas. ¿Ya? Oiga, profe. Francisca. De pura pesa nomás, la Cote al responder utilizó cuantificadores previos, nociones lógicas, coordinalidad. Cállate. Cállate, Fran. A ver, explíquenos en qué momento. Cuando habló de la cuantificadores previos, cuando dijo de menos, de muchos a pocos, después cuando habló de los números y de la serie, y cuando dijo de que era lógico, obvio que yo los voy a ordenar de menor a mayor. Lo obvio resulta lógico. Cuando algo es obvio es porque es lógico. Y usamos esa palabra. Las niñas de la otra sección de matemática, yo le pregunté qué era lógico, y me dice que es cuando es obvio, y que también ese obvio se utiliza de forma despectiva cuando uno es como muy abacanado. Y le dice a otra persona, sí, pues sí, es obvio, así como, yo ya sabía. Y es verdad, se usa el obvio se usa relativo a la lógica porque es algo que todos manejamos de la misma forma. No es porque yo sea muy pulento para saberlo, sino que tiene que ver con que todos lo manejamos igual. ¿Ya? A ver, Nicole Llanes está. ¿No sí, está? Ah, ya. Dígame. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Sí, bien. Nico, a ver, la definición de seriación dice lo siguiente: establecer relaciones comparativas, referenciales, entre elementos que permiten ordenarlos según sus diferencias, ya sea de manera creciente o decreciente. ¿Cómo me podría explicar usted con sus palabras eso? ¿Por qué dirá que son relaciones comparativas referenciales que permiten ordenar los elementos? ¿Me puede repetir todo, por favor? Le voy a repetir solo esa parte. Ya. Establecer relaciones comparativas referenciales entre elementos que permiten ordenarlos según sus diferencias. Cuando hablamos de clasificación, nosotras ordenamos según sus semejanzas, ¿cierto? Sí. En este caso, la seriación es ordenar según sus diferencias. ¿Puede ser con figura geométrica? A ver. Ordenar. No sé. Ordenar, pensemos en ordenar, no en clasificar. La seriación es ordenar, pero según diferencias. ¿Están pensando las demás también o no? Pueden ser triángulos pequeño, mediano y grande. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Que tiene que ordenar a lo creciente. Ordenar. Buena respuesta, Nico. La diferencia entonces, ¿qué sería? Si yo digo pequeño, mediano y grande, ¿de qué estoy hablando? ¿Creciente? Sí, es creciente, Tamaño. pero estoy hablando de tamaño. Muy bien, chicas. Hoy son las más caparrón de world. Justamente, Nico, muy buen ejemplo. Ahí yo establecí una diferencia que es el tamaño, ¿ya? Y gracias a eso pude establecer este orden que es creciente, porque la indicación que dio la Nico era pequeño, mediano y grande. Alison, ¿cómo sería decreciente esa misma serie? Hacerlo al revés. ¿Cómo? Porque ella lo hizo del más, o sea, lo haría del más grande al más pequeño. Ya,
pasaríamos grande, después Mediano, pequeño. súper bien. Esa es una serie, ¿ya? Lo ordené por esta diferencia que es el tamaño. La serie, a diferencia de la clase, yo lo hago en base a una diferencia. No lo olviden. La clase lo hago en base a una semejanza. ¿Ya? Chiquilla, ¿están bien? ¿Me están entendiendo? ¿O están enredadas? Sí. Y las veo puro anotando, puro anotando. Ustedes querían clase, eso me Es dijeron. mucha información, estamos procesando y tomando apuntes. Pero me interesa que les quede claro, por eso lo estamos haciendo con puro ejemplo, chiquillas, ¿ya? Es que eso es más fácil cuando se va haciendo un concepto y se van dando ejemplos, va quedando más claro. Para que, si ustedes quieren las definiciones textuales, búsquenlas en uno de los PowerPoint, que parece que es del módulo 2, ¿ya? Y ahí, Sí, van a ahí tener, están. ya, ahí van a tener las definiciones, pero ahora lo vamos a bajar con ejemplos para que sean más clarificados, ¿ya? Ya. Vamos en la sexta noción de base matemática. Y ahora viene el conteo, ¿ya? Cuando hablamos de conteo, chiquillas, tiene que ver con que los niños establecen cierto grado de operaciones matemáticas, pero sin el hecho de realizar la operación, ¿ya? Como que veo una colección de elementos y el niño me puede determinar dónde hay más y dónde hay menos, sin el hecho de realizar la operación, sin hacer la suma, sin hacer la resta, ¿ya? Volvemos, esta es similar a otra de las nociones que vimos hace un ratito atrás, que también lo hacemos de la misma forma. ¿Han visto ustedes, chiquillas, que a veces los niños o uno mismo le pide que tomen el objeto y los vayan echando en un frasquito y van contando elementos y repiten el número como 1, 2, 3? A ver, eso también es contar, pero no es una asociación lógica, porque no están asociando la cantidad con el número. Este elemento de conteo tiene que ver con que pueden determinar dónde hay más y dónde hay menos sin hacer el ejercicio o la operación matemática. ¿Cómo lo podrán hacer, Vanessa? ¿Me repite la pregunta? Sí, ya, pero no apague el micrófono, po. A ver, el conteo es que los niños logren determinar dónde hay más y dónde hay menos. No que me digan, aquí hay 5 y acá hay 10. Sino que tienen dos colecciones de elementos y ellos puedan determinar dónde hay más y dónde hay menos. ¿Cómo podría ser? Incluso uno, ¿cómo sabe dónde hay más y dónde hay menos? Donde hay más cantidad es porque hay donde es como que como lógico. Como el montoncito que había harto, como lo explicaba delante, el niño lo va a ver y va a decir que ahí hay más, y en cambio el otro que tiene menos cantidad es que tiene poco. Ya, y si yo le digo al niño, este es un ejercicio de conteo, miren. Vane, sigo con usted. Si le digo al niño que ahora el que tenía más, ahora lo deje como el que tiene menos, ¿qué tiene que hacer el niño? ¿Cómo? Yo No le tengo escuché. este montón que tenía más elementos. Si yo le digo al niño, ¿Ya? ahora este va a ser el que tenga menos, ¿qué tiene que hacer el niño? Quitar. Justamente. ¿Y quitar qué es? Restar. Justamente. ¿Se dan cuenta que ahí no está haciendo el ejercicio de restar, pero está siguiendo los pasos que se siguen después en la operatoria matemática? Eso es conteo. Y si yo le digo, en este montón que tenía menos, ahora lo vas a dejar como el que tenía más. ¿Qué estoy haciendo, Alison? ¿Agregando? Agregando. ¿Y qué es agregar? Sumar. ¿Se dan cuenta? ¿Le gustan las matemáticas ahora o no? No. Oh. ¿Cómo no les va a gustar? Si es tan interesante.
Bueno, chiquillas, si se dan cuenta, ustedes ya saben cuáles son las nociones, nos faltan todavía, sí, vamos las 7 nomás y son 10 y nos faltan unas cuantas más. Estas nociones que hemos ido viendo son las que están a la base para el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si yo, cuando un estudiante tiene dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, yo me doy cuenta que no puede establecer la serie numérica del 1 al 10 o le faltan números entre medio, me voy a evaluar cómo está la habilidad de seriación y trabajo en la habilidad de seriación. Si nosotros sabemos estas ideas de cómo se evidencian las habilidades o las nociones de base matemática, puedo ir como a remediar esta dificultad a la base. Me permite poder detectar y atender esta necesidad desde este punto y darle vuelta a atender la necesidad que está teniendo para acceder a las matemáticas. Recuerden, chiquillas, que las dificultades en el aprendizaje matemático son transitorias. Con los estímulos adecuados, los chiquillos deberían salir fácilmente de su dificultad, pero también tienen que pensar que estas nociones las venimos desarrollando desde que los niños son chiquititos, ¿ya? Entonces, para poder atenderlas bien, tenemos que devolvernos y buscar cuál es la noción que está descendida y ahí tenemos que trabajar, ¿ya? Ya, a ver. Tengo todas las descendidas. ¿Cómo, Fran? Yo tengo todas las nociones descendidas. Sí, ya supimos que sabía hartos cuantificadores. Así que cuantificación previa no lo tiene descendido. Ya, ahora vamos a ver una que para los niños les resulta, ya vamos con las últimas 3 nociones de base matemática, son como las más difíciles de comprender por los estudiantes, porque aquí nosotros ya vamos haciendo reflexión en el pensamiento, ¿ya? Vamos a hablar de inclusión jerárquica. A ver, vamos con la... ¿Está la Gisela ahí? ¿O está su nombre solamente? Bien, por eso no me gusta que apaguen las cámaras, pues. Le tengo que preguntar a las mismas de siempre porque las demás tienen las cámaras apagadas. Catherine Sid. Enciende el micrófono. Tiene el micrófono malo, dice la Giselle. Ya, a ver, Maite. Dígame. Yo le pregunto a usted por inclusión, no le estoy hablando por inclusión referida a la ley de inclusión y a necesidades educativas especiales. La inclusión, ¿qué es una inclusión? ¿Qué piensa usted que es la palabra inclusión, el término? No sé, agregar a cierto monto, se podría decir. ¿Ya? O incluir a cierta cantidad o algo. ¿Ya? No sé cómo puedo definirlo. Claro. ¿Incluir a qué? ¿A un grupo? A un grupo, dijo. A un grupo, puede ser, ¿cierto? Vamos a partir de 2 premisas. No apague el micrófono, Maite. Cuando hablamos de inclusión, de esta noción de base matemática, de inclusión jerárquica, hacemos referencia a 2 términos. Por un lado, de incluir, como bien dice la Maite, a un grupo, o a una colección, o a un número, a un concepto. Y por el otro lado, de jerarquía. ¿Ya? Evelyn Alfaro, no apague su micrófono, Maite. Evelyn Alfaro. Evelyn Alfaro. ¿Qué es una jerarquía, Evelyn? Jerarquía. ¿Algo que está para arriba de uno o no? Ya, justamente, buena palabra. Cuando nosotros hablamos de jerarquía, hablamos como de niveles, ¿cierto? Sí. Una jerarquía, no sé, de cargos, es como que hay algo que está más arriba de uno. Por lo tanto, como por ejemplo, usted es la profesora y yo la alumna. Pero aquí somos como directas. En un trabajo se ve más jerarquía. Sí, en las relaciones el jefe laborales. y la secretaria. Por ejemplo, o la jefa y el secretario. Es como un organigrama, justamente. Tiene que ver con esta disposición jerárquica que hay. Cuando hablamos de inclusión jerárquica, nos referimos a que los elementos se contienen dentro de otros. ¿Y por qué jerárquica? Porque tienen una relevancia, porque hay unos que
donde son más grandes o tienen mayor cantidad, podría decir que están sobre los otros, ¿ya? Maite, si yo le digo a usted que la inclusión jerárquica considera que cada número contiene al que le precede, o sea, al que está antes. ¿Cómo me podría explicar eso, esa relación? No sé, antes del 1 está el 0,5, por ejemplo. Ya, pero uno más fácil. Antes del 2 está el 1. Ya, y por lo tanto, ¿cómo podría formar yo el 2? ¿Cómo se forma el 2? 2, 1. Con 2, 1. Ya. ¿Y después? ¿Qué número viene después del 2? El 3. ¿Cómo formo el 3? Con el 2 y el 1. ¿Ya? ¿Se fijan? Esa es una inclusión jerárquica. Tengo un número que es más grande y va conteniendo a los que lo preceden, a los que están antes. Este número que tiene mayor cantidad va tomando a estos que son más pequeños y se va formando con el que está antes. ¿Ya? Yo creo que, a ver, si lo llevamos por otro lado, a la parte de clasificación, es lo mismo que estábamos hablando de las clases y de las subclases. ¿Por qué Vane Astorga? ¿Por qué es lo mismo? Como profe, ¿qué cosa que era lo mismo? No entendí. No es totalmente lo mismo, pero los ejemplos pueden ser similares. Cuando hablamos de clases y subclases, es como la base para llegar a esta inclusión jerárquica. El número, el 3, se forma o contiene al 2 y al 1. En el ejemplo de las clases y las subclases, ¿cómo se podría relacionar con esto de la inclusión jerárquica? No sé, profe. ¿Alguien podría ayudar a la Vane? Que se une por... Ay, no sé quién iba a hablar. Dele nomás. A ver, Morín. Morín, ¿no iba a hablar usted? Ah, no se escucha. A ver, de nuevo. Puede ser como la suma del 1 y el 2. Sí, yo estoy hablando. Escucha, no se escucha, Morín. Lo siento. ¿No se escucha? No, se escucha chistoso en realidad. ¿Se escucha? Ahí sí, a ver. No se escucha. No, se escucha como raro, en realidad. Escriba en el chat. Ya, Maite, a ver usted, ¿qué piensa? Que usted dijo que se... Yo decía que puede ser la suma de 1 y 2. ¿Ya? No se escucha nada, Morín, lo siento. Excelente, buena respuesta. Después vamos a tratar de definir qué es lo que dijo. Pero lo importante es que trata de participar. ¿Y ahora se salió? Ya, Maite. Profe, disculpe, yo le entendí que decía que era la suma del 1 más el 2, algo así le entendí. Ya, pero todavía nos queda información ausente. A ver, escuchemos a la Maite. ¿Qué era lo que iba a proponer la Maite? Ya, lo que yo propongo es que se supone que usted dijo que se podía clasificar, o sea, tenía semejanza con la clasificación. Yo encuentro que es porque se unen, ya que son números, ¿ya? Y se separan, se pueden separar porque eso mismo que lo complementó se puede separar, pues desglosar, ¿o no? Sí, súper buena respuesta. O sea, tenemos esta inclusión jerárquica que nos dice que cada número se contiene con el otro. Y la clasificación me dice que todas estas partes forman parte de un todo. Es lo mismo que está diciendo la Maite. Tenemos los números que conforman un número más grande y en la clase tenemos las subclases que componen la clase que es más grande. ¿Ya? Chicas, ¿nos salimos 5 minutitos?
Ya, Sí, quiero buscar agua, tengo la garganta sí. seca. Mucha matemática. Ya. Sí, para Sí, descansar un ustedes poquito. dijeron que querían clases. Eso dijeron. Pero, Ya. profe, usted se Sí, lo pero tomó muy está a bien, profe. pecho. Oh, pero es que ¿saben qué? Eso es verdad. Lo que pasa, niñas, que yo les dije, esta asignatura era de 72 horas, era de las asignaturas largas de este semestre. Y lo estamos haciendo, ¿cuántas horas vamos a tener? 18. Así que aprovechen. Ya, nos vemos en 5, ¿ya? Son las 20:24 a las 20:30. Ya, apaguen los micrófonos y la cámara, pero no se salgan. Ya, profe.
¿Ya, niña? Hemos volvido. Ya. Vamos a seguir. Nos quedan dos nociones lógicas, que son la conservación de cantidad primero. Esas vamos a ver. Evelyn Alfaro, ¿a qué hace referencia la palabra conservación? ¿Ah? ¿A qué hace conservación? ¿Qué significará esa palabra? De que conservo las cosas, porque voy conservando una cantidad X Exacto. y le voy agregando otras. Conservación, la primera parte que dijo está en lo correcto. Ah, ya. Conservo una cantidad X. Sí. Por ejemplo, cuando yo no sé hacer conserva, pero cuando alguien sabe hacer conserva, ¿qué es lo que hace? Conserva así como para limpiar. En una cantidad de fruta X, así, la conservo en un tarrito y la Se dejo guarda para durante un periodo, ¿cierto? Sí, se mantiene. Cuando hago conserva, claro, se mantiene, justamente. Sí. Y si yo a eso le agrego el concepto de cantidad, ¿qué será? ¿Qué tengo que mantener? La cantidad de fruta en el tarrito. Por ejemplo, una cantidad de fruta. O varias cantidades de frascos. Claro. Con la fruta en conserva. Eso va siendo invariable. ¿Saben lo que hizo Piaget? Ese chistoso, maldadoso, lo que le hizo a los niños. Para probar lo que era la conservación de cantidad. Y esto se van a acordar ustedes porque yo me imagino que lo vimos en alguna ocasión. Piaget tenía una barrita de plasticina y le muestra a los niños la barrita de plasticina y después la divide y hace 10 pelotitas. Primero les muestra la barra, después lo divide y les muestra la pelotita. Y les pregunta a los niños, ¿cuándo había más? Alison, ¿cuando la barrita estaba entera o cuando se transformó en 10 pelotitas? ¿Cuando era una barrita o cuando eran 10 pelotitas? O sea, es la misma cantidad. ¿Pero qué cree usted que dijeron los niños? Ah, que había más en las pelotitas. ¿En las pelotitas? Sí. Porque seguían por la cantidad. Exacto. Por el volumen, ¿o no? Por la cantidad, porque los digregó. Otra de las pruebas que hizo este señor, las mismas 10 pelotitas, puso las 10 pelotitas juntas y puso otra fila de 10 pelotitas separadas. Y le hizo la misma pregunta a los niños. ¿Dónde hay más pelotitas? Le dijo a la Alison, cuando la Alison tenía 4 años. ¿Qué contestó? Donde habían 10 pelotitas. Ya, pero ¿dónde estaban juntas o dónde estaban separadas? Separadas. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, por las cantidades que va habiendo, o sea... ¿Qué ocupa más o menos espacio las 10 pelotitas? Por la dimensión del espacio. Eso, ocupa más espacio por la... Exactamente. La idea de la conservación de cantidades, chiquillas, como dijo la Alison al principio, tiene que ver con que la cantidad se mantiene igual, independiente de que yo disgregue este elemento y lo transforme en otros elementos más pequeños, yo voy a mantener la cantidad. O sea, la cantidad se conserva, es invariable. ¿Ya? Lo que yo hago es disgregarlo. Pero después, ¿qué pasa, Roxana Chévez, si yo junto las 10 pelotas? Ya no son 10 pelotitas, las tomo todas y las junto. ¿Qué pasa con la cantidad que tenía? Tiene el micrófono apagado. Todavía tiene el micrófono apagado. ¿Todavía? Profe, eso es cuando hablamos de la reserva. Allá vamos, espera un poquito. Es que yo soy un poco más concreta. Deje que me conteste la Roxana. No puede prender el micrófono, Roxana, le está collereando la tecnología. ¿Sí? Ay, perdón. Ya, Francisca, entonces, ayude usted. Francisca. Ahora se está haciendo la letra. Aquí estoy, repítame la pregunta.
¿Qué pasa con el estudiante cuando yo le pido que vuelva a juntar las pelotitas? ¿De qué se tendría que dar cuenta él? De que se mantuvo la cantidad. Exactamente. Eso es conservación de cantidad. La masa o la cantidad en este ejemplo es invariable, no le pasa nada. Se separa, pero yo después la vuelvo a unir y sigue siendo la misma cantidad. Lo que yo quiero demostrar es que un objeto o conjunto de objetos se consideran invariables respecto a su estructura. Esto yo lo puedo tomar, lo disgrego, lo desarmo, pero después lo uno y vuelve a ser lo mismo. Así se conserva una cantidad, ¿ya? Es lo mismo que decía la Evelyn. Yo tomo las frutas, las hago conserva y las guardo, ¿ya? Hasta el momento que yo me las coma va a seguir siendo igual, va a estar ahí eso, ¿ya? La conservación de cantidad, tiene razón la Francisca. Esto nosotros lo usamos después para que los estudiantes tengan la base para, por ejemplo, las restas con canje o las sumas también con sumarles adiciones más significativas, ¿ya? La última noción lógica, y que puede ser la más compleja, pero que también tiene que ver con esto de la conservación de cantidad, es la reversibilidad del pensamiento. Pame, ¿cuándo algo es reversible? Cuando se usa por ambos lados. Exactamente. Hay chaquetas que son reversibles, ¿cierto? Yo tenía una que era para ir al colegio, que por un lado era como Montgomery y por el otro lado era como impermeable. Ya. Las mascarillas ahora se usan reversibles. Ah. no había cachado eso. ¿Cuál era el nombre del concepto? Reversibilidad del pensamiento. Ah, ya. No los pises, nena. Nena. Y tienen que ver esto, chiquillas, con que es la posibilidad o la manera de pensar flexiblemente. Por eso es tan compleja esta habilidad. Porque lo que se pide es que el estudiante se dé cuenta, por ejemplo, de que hay elementos que son menores que los que le siguen. Es como seguir con la inclusión jerárquica, pero yo tomo conciencia de esto. Por ejemplo, ¿cuál es el números menores que el 3, Alison? ¿Cómo? Los números menores que el 3, ¿cuáles son? El 2, el 1 y el 0. Ya, pero también el 3 pasa a ser menor que ¿cuál número? El 4. El 4. ¿Qué 4? ¿Qué cuál más? Que el 5, que el 6, que el... Exacto, puede ser una choriza de números, pero yo tengo que ser capaz reflexivamente de determinar que los números pueden ser mayores que algunos, pero menores que otros. ¿Ya? Y eso también, también yo lo hago de manera consciente. No es como las otras habilidades que las voy trabajando. Acá yo lo asimilo y lo educo para hacerlo de manera consciente. Esto es similar a la metacognición, chiquillas, ¿ya? Que yo soy consciente del proceso que tengo que establecer. Acá, los elementos son menores que los siguientes y mayores que los anteriores. Esa es la idea central. Menores, Maite. Es como el antecesor y el sucesor, algo así, ¿cierto? Justamente, pero yo ahí lo tengo que hacer a conciencia, ¿ya? O sea, súper buen ejemplo ese, Maite. El antecesor y el sucesor es ejemplo claro de la reversibilidad del pensamiento, porque ahí yo incluso tengo que establecer mediante símbolos, demostrar cuál es menor y cuál es mayor. O perdón, cuál va antes y cuál va después. Y el de mayor y menor con mayor razón. Francisca. ¿Qué noción les falla o la tienen más débil que no pueden llevar a cabo la reversibilidad del pensamiento? Pueden ser todas las que mencionamos. La reversibilidad es como la reversibilidad es cuando yo ya tengo todos estos procesos afianzados.
Si hay alguna de las nociones que están anteriormente a estas que yo no he desarrollado bien, cualquiera sea, puedo ver alteración en la reversibilidad. Aquí cuando yo hablo de reversibilidad, chiquilla, yo ya estoy hablando de números, del concepto de número. Ya tengo claro de que hay números que son más grandes y hay números que son más pequeños, o sea, algunos que son de mayor y otros de menor cantidad. Entonces, para poder haber llegado a este concepto de número, tengo que haber pasado primero por todas estas nociones, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasaría, María José, si hay alguna de estas nociones que no está afianzada? ¿Puedo llegar adecuadamente al concepto de número? No, porque no va a poder identificarlo. Justamente, podría no poder identificarlo. Muy buena A respuesta. nosotros nos pasó hoy día. Estamos con un niño enseñándole mayor y menor. Entonces, él sabe todas las nociones anteriores, bien los números concretos, todo lo demás. Es súper bueno para matemáticas, pero aquí le costó demasiado. No supo decir cuál era mayor o cuál era menor. ¿Y entonces qué podemos deducir en cuanto a su reversibilidad de pensamiento? Que hay alguna noción que le falta todavía o tiene que ser más concreto para él, porque igual Pueden hacerlo tiene de forma, autismo. claro, pueden trabajarlo de forma completa para apoyarse, o también pueden hacerlo en base a que reflexione más sobre el concepto. Porque si ya Que llegó, vea las cantidades. a lo mejor pueden hacer imágenes para que vaya relacionándolo con la cantidad de elementos, que si no lo pueden hacer de manera concreta, pueden utilizar un ejemplo visual como soporte. Pero para determinar cuál es la noción, tienen que evaluar una por una. Después yo les voy a mostrar, ¿saben? Tengo un libro de Piaget, de las pruebas piagetanas, que se los voy a escanear para que ustedes vayan revisando cómo se pueden evaluar las nociones de base matemática. ¿Ven que les interesa? Si no, no harían preguntas. Ya. Vamos a trabajar ahora, hoy la hora que es, chiquilla. Orientación temporal-espacial, y con esto terminamos por el día de hoy, ¿ya? Ya me duele la cabeza. A mí me duele la garganta. ¿A quién le duele otra cosa para que sumemos? A ver, ¿a quién le duele más? A mí la espalda tanto estar sentada. Ya. No, si quieren dejamos hasta acá nomás, pero estudian ustedes, solo es lo que falta. No, siga. Ya, ok. Ya. Esta es Ya, pero no se enoje. No, sí, no me enojo. Pero no me haga enojar. Ya. Profe, dame agüita de miel para la garganta. No, si es donde se me seca nomás la garganta. Si yo les conté a ustedes que yo tengo una enfermedad, ya, pues, no puedo estar sin tomar agua. Y las pastillas que me traen de Argentina no me las han podido traer porque no se puede. Eso, salud. Ya, vamos. Salud. A ver su taza. Yo soy dispersa. A ver su taza. Ya, vamos a trabajar, chiquillas, orientación temporoespacial. ¿Qué será o a qué hace referencia temporoespacial? ¿Quién me habla? Yo. Ya. ¿Cómo localizarse como desde el propio cuerpo? Pero veamos las dos palabras. Separemos esto para que entendamos el concepto. Temporo, ¿a qué hace referencia? Tiempo. Espacial. Espacio. El lugar. El lugar, pasó justamente. antes, después. ¿No? Tiempo y espacio. Tenemos el lugar y el momento, podríamos decir, ¿cierto? Chiquillas, a ver, ¿por qué creen ustedes, Solange, Riquelme, que estas dos nociones no se pueden trabajar por separado? ¿O no podríamos separarlas? O sea, no podríamos decir, hablar del tiempo en un momento y del espacio en otro momento. Sole. Sí, profe, que mi hijo estaba hablando, disculpe. Ya, lo que pasa es, pienso yo que no se puede trabajar en forma distinta, porque es como necesario para el niño ubicarse en su espacio, ya de lateralidad puede ser. Ya, pero no, hablemos del tiempo y el espacio, independiente o indistinto de un niño. ¿En qué momento suceden las cosas? En un tiempo determinado, en un espacio determinado, podría ser. Exactamente, en un tiempo y en un espacio determinado. Por ejemplo, esta situación en la que estamos nosotros ahora en este momento, Sole,
Sole, Sí, la escucho. ¿se puede volver a repetir idénticamente? Perdón, ¿cómo me hizo la pregunta? La situación, la clase, lo que estamos en este momento, en este tiempo y en este espacio, ¿se puede volver a repetir idénticamente? No, no creo. ¿Por qué no? Porque, no sé, pues al estar, ya sea del que usted esté hablando, no va a usar las mismas palabras, no van a ser los mismos términos. ¿Qué fecha es hoy? Sole, ¿qué fecha es hoy? 18 de junio. ¿De qué año? Del 2020. Shan, vamos a volver hasta el 18 de junio del 2020. No, pues, nosotras no. Nadie, pues. Si este momento ya fue. Entonces, por eso estas nociones no se pueden trabajar por separado. Los hechos suceden en un momento y en un espacio determinado que no se puede volver a repetir. ¿Ya? Por lo tanto, estas nociones no se pueden trabajar por separado, porque como alguien bien decía hace un momento, tiene que ver con tomar conciencia del cuerpo de la persona. Tiene que ver con ver que yo estoy aquí en este momento, en este tiempo y en este espacio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de orientación espacial, específicamente nos referimos a orientación espacial, lo vamos a ver como una capacidad de localizar mi cuerpo en función de distintos objetos, ¿ya? Eso me ayuda a desarrollar, por un lado, la motricidad, pero también desarrolla el intelecto y por lo tanto me ayuda a desarrollar aprendizaje escolar, ¿ya? Yo tengo esta orientación espacial que, por ejemplo, me permite determinar lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha, pero en función mía. ¿Qué hay arriba de mi cabeza? Vean para arriba, pues. Miren para arriba, chiquillos. ¿Qué tienen arriba? ¿Qué hay abajo? El suelo. El suelo, pero es en relación, el vecino, pero en relación a lo que ustedes están observando. Es su cuerpo que está en función de los elementos, del entorno, ¿ya? Y esto me permite, por ejemplo, que, a ver, Maite. Maite. Dígame. No te hagas la lesta, que ya estamos ahí en la que va. ¿Qué números son muy similares, pero uno tiene la guatita para arriba y el otro para abajo? El 6 con el 9. Súper. Por ejemplo, la orientación espacial, entre otros, a mí me sirve para poder determinar la diferencia de posición que hay entre el 6 y el 9. También me sirven las letras, pero para el caso estamos hablando de matemáticas, así que le voy a hacer referencia. Por ejemplo, me sirve para ver las diferencias entre el 3 y la E. ¿Ya? O también los niños con el 5, que les cuesta de repente, lo hacen al revés igual. Hay muchos niños que tienen dificultades e invierten los números, pero tiene relación con esto, con la orientación espacial. ¿Ya? Es porque no se ha desarrollado la orientación temporoespacial. Exactamente, espacial en este caso porque no ha sido bien trabajada. Recuerden que nosotros vimos en el inicio de la clase anterior de que los niños fracasan principalmente en matemáticas porque el educador, la educadora o el adulto tutor no está dando los estímulos pertinentes. Así que uno se tiene que hacer cargo de esas dificultades, ¿ya? A ver, tenemos entonces esta orientación espacial. Y cuando hablamos de nociones espaciales, chiquillas, vamos a trabajar por orientación, por dirección, por posición y por dimensión. No se los voy a detallar, les voy a pedir que ustedes lo revisen en el PPT. Porque no es complicado, no es tan complicado como las nociones lógicas, ¿ya? Lo temporal tiene que ver con lo referido al tiempo, por ejemplo, los días de la semana, los meses del año, el día y la noche. Ayer, hoy y mañana. Si ustedes piensan en los niños pequeños, chiquillas, sobre todo los de jardín, es como uno le pregunta, ¿cuándo va a ir al jardín? Y casi todos van a la escuela nocturna, todos dicen en la noche, ¿están fijados? De mis sobrinos, todos iban a la escuela nocturna. Y ese tipo de errores tiene que ver, uno por formación, porque los niños se están empezando la iniciación de las matemáticas, pero también tiene que ver con que todavía no perciben el tiempo como parte de su día a día.
Entonces, por eso se refuerzan esas nociones, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la orientación temporal. ¿Qué será la orientación temporal, Pame? Pame Navarro. Se me pegó, espérenme. Orientación temporal. Primero vimos que nos ubicábamos en el espacio de acuerdo a nuestro Lo que propio pasó cuerpo. antes, lo que pasó después. Ya, ¿y eso con qué está relacionado? Con el tiempo. Con el tiempo, justamente. Si se dan cuenta, esas nociones no son tan difíciles como la otra, no nos cuestan tanto relacionarlas, ¿ya? Pero esta de orientación temporal tiene que ver con tomar conciencia, ¿ya? Con ser, entender cuáles son los elementos del mundo, ¿ya? Profe, Incluso, eso tiene, dígame. eso es con la capacidad mental Intelectual, o cognitiva, sí, ¿ya? de localizar las cosas. ¿Cómo? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, cuando, chiquilla, yo tengo un horario, todos los estudiantes, todos los niños tienen un horario de clase, ¿cierto? Como el horario del recreo. Por ejemplo, los chiquillos están pendientes de que después, De la por ejemplo, hora. después de la clase de matemática vamos a ir a recreo. Entonces, lo único que quieren es que se termine la clase de matemática, como ustedes, que después de la clase de matemática se van a ir a acostar, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser también en los días. Esperan el día martes, no sé, para tener educación física. ¿Puede Por ser? ejemplo, súper buena acotación. Eso también tiene que ver con eso. Toman conciencia de este tiempo y lo relacionan con los fenómenos de su vida, ¿ya? Eso es tomar conciencia y relacionarlo. Y lo que va a ocurrir durante un tiempo determinado, lo que pasó ayer, lo que va a suceder mañana, lo que va a pasar el viernes y así, ¿ya? Ay, ya chiquillas, a ver, ideas generales. ¿Qué vimos hoy, Alison? Nociones de la base de matemáticas. ¿Ya? ¿Qué nociones vimos rápidamente? Vimos lo que es equivalencia, cuantificadores previos, cardinalidad, noción ordinalidad, seriación, conteo, inclusión jerárquica, conservación de cantidad, reversibilidad del pensamiento y orientación temporoespacial. ¿Cuál fue la que más le gustó? Hay una, ¿cuál era la? Hay una que como que me costó entender, pero después la entendí. ¿Cuál? A ver. Oye, era la de... A ver, espérame. Oh, no me acuerdo cuál era. La de noción ordinalidad. ¿Ya? ¿Y por qué le costó entenderla? No entendía lo que era respetar el orden teniendo un referente. ¿Ya? ¿Y cómo se respeta el orden teniendo un referente? O sea, sabiendo que siempre el primero va a ser primero, el segundo segundo, independiente del orden que se ponga. Ya, eso puede ser un referente, ¿cierto? ¿Y qué fue? ¿Y esa fue la que más le gustó al final? Es que no fue la que más me gustó, sino la que no entendí y después la pude comprender igual. Ya, y si yo le dijera, ¿cuál es la que más le gustó? ¿Cuál es la que más le interesó? La de conservación de cantidad. ¿Por qué? Porque al final igual se mantiene, por ejemplo, un total independiente de la cantidad en que se divida. Súper, lo entendió, muy bien. Ya, chicas, se portaron muy bien. Cuando las vea les voy a regalar un caramelo a cada una, ¿ya? Así que vamos juntando caramelos. Por favor. Chocolate, ya, chocolate entonces. Niñas, para el lunes a las 23:59 el trabajo del cuadro comparativo, ¿ya? Recuerden que lo pueden hacer en grupo, pero si no pueden hacerlo en grupo, lo pueden hacer solas. El trabajo del cuadernillo es en base a las nociones que vimos ahora. Tienen que trabajar una lámina por cada noción. Cuando vean ustedes en el PPT
Les voy a mandar yo los ejemplos. Igual, de todas formas, en los PPT hay láminas de ejemplos de las nociones. De todas formas, les voy a mandar yo un PPT que hay puras láminas de nociones prebásicas y de nociones lógicas e infralógicas para que lo usen como modelo. La idea es que ustedes lo puedan hacer en Word u otro programa que quieran utilizar, pero no buscar información en internet y mandarme eso. Ustedes las tienen que hacer. Pueden buscar imágenes y pegarlo y armar ustedes una lámina, ¿ya? Pero es creación propia. Lo otro es para que se basen solamente, ¿ya? ¿De eso se saca una foto y se pone en la hoja? Claro, pues me tienen que mandar el archivo nomás a mí. No tienen que imprimir ni nada. Me mandan el documento nomás después. Pero eso es para el lunes 29, pero como es el lunes feriado, me lo tienen que enviar el martes, que son suertudas. ¿Ya? ¿Dudas, niñas? ¿No? Nada, ya. Tiempo récord, estuvimos como 40 horas en clase, me duele la garganta ya. Tengo. Nos vemos el martes, cuídense mucho, cualquier cosa me... Profe, la Maureen quería hablar. ¿Dónde estaba Maureen? ¿Qué pasó? Mañana, tarde y noche, ese cuadernillo es en grupo. Sí, yo no puedo hablar. Pucha, no, pero sí, Maureen, el cuadernillo es en grupo. Así que, o sea, si usted quiere lo hace en grupo, si no lo hace sola, pero la idea es que puedan hacerlo en grupo para que puedan compartir. ¿Ya? ¿Ok? Yo no puedo hablar, lo de lo jerárquico quedó colgada, lo de lo jerárquico. ¿Usted lo va a hacer sola, Maureen, el trabajo o con alguien? No me contesta. No lo sé aún. Ya. Si tiene dudas, todavía cuando se junte con sus compañeras de grupo, si es que lo hace con alguien y no lo puede aclarar, lo volvemos a tomar el martes con algún ejemplo para que le quede más claro. ¿Ya? Ya, dice, ya. ¿Quién dijo, profe? Yo. Profe, lo que pasa es que a lo mejor no me voy a poder conectar a sus clases porque mañana entro a trabajar. ¿Y dónde va a trabajar? Por acá cerca de mi casa, y el horario es de 12 a 8:30. Oh. O sea, por mañana es ese horario, pero no sé si se va a seguir manteniendo el mismo. Entonces, ya, pero por si acaso. cuando pueda se conecta, si no vea las videoconferencias, ¿ya? Sí, ya. Pero era para que supiera. Bueno, cuídese mucho, ¿ya? Pame, usted iba a preguntar algo. Que estén bien, chao. No, lo estaba haciendo, chao. Ya. Chao, niñitas, cuídense mucho. Profe, que esté bien. Súper bien. Chao, que estén bien. Igual, chao. Chao, profe.